Cárdenas informa en Fórmula Noticias. Le decíamos cuando iniciamos la transmisión informativa que hay problemas en el suministro de energía eléctrica, además de que se ha perdido la comunicación en toda esa zona. Hay problemas de conexión desde Tecpan de Galeana hasta el puerto de Acapulco. Es imposible llegar por la autopista del Sol, salvo porque acaba de ser reabierta solamente para vehículos de apoyo y vehículos, desde luego, de emergencia. Pero el apagón ha sido total desde ayer, pasadas las 2, 3 de la mañana, cuando pasó ya el primer embate del huracán Otis. Se generó un apagón de tal envergadura que más de 500,000 de habitantes del puerto de Acapulco, no se diga de las zonas rurales, han padecido la falta de energía eléctrica, lo cual ha complicado todo, absolutamente todo. Tenemos contacto con Luis Bravo, vocero de la Comisión Federal de Electricidad, a quien agradecemos muchísimo tener la oportunidad de escucharlo de viva voz. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan de brindar información a la opinión pública. Muchas gracias, Luis. En este momento están ustedes concentrados, abocados en el tema, porque se trata de una verdadera emergencia. Danos los datos fundamentales. Este apagón, ¿a cuánta gente ha afectado y en dónde? Mira, este apagón nos afectó toda el área de Playa Diamante, Papagayo, El Quemado, Pie de la Cuesta y Sierra Colorado. Pegó particularmente, digamos, en el centro del puerto de Acapulco, y para la atención de esta emergencia, la Comisión Federal de Electricidad ha dispuesto en puntos estratégicos los siguientes datos: 846 trabajadores electricistas especializados en la materia. Hay que decir que la especialidad de la Comisión Federal de Electricidad es restablecer en tiempo récord el suministro de energía eléctrica en casos como estos. Hay 96 grúas, 346 vehículos, 26 plantas de emergencia y 2 helicópteros. Esto es lo que ha ordenado el licenciado Manuel Bardet, director general de la Comisión Federal de Electricidad, para atender las emergencias. Es importante, Pepe, destacar que hay zonas todavía a las que no ha podido tener acceso ni la Comisión Federal de Electricidad ni ninguna otra dependencia, dadas las condiciones y las afectaciones que ha presentado el paso de este huracán. En las regiones donde no hay daños graves en la infraestructura eléctrica, donde existen condiciones de poder entrar y poder, condiciones de seguridad, el personal se encuentra realizando ya las actividades de restablecimiento. Se han visto afectadas torres tanto de transmisión como de distribución, y el personal se está abocando precisamente a restablecer esto. Hay que decir que de estos más de 500,000 usuarios, se ha restablecido el suministro eléctrico a poco más de 200,000 usuarios. Esto representa el 40%. Este dato es al corte de las 3 de la tarde aproximadamente. Hay que decir que habría que hacer un nuevo corte, toda vez que las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad puedan entrar a las zonas de mayor afectación. A ver, Luis, te interrumpo, por favor. Me estás diciendo, afectados 504,340 usuarios, según los datos proporcionados por la propia Comisión Federal de Electricidad, según los datos reportados. Ahora me dices que por ahí de las 3 de la tarde, 202,000, casi 203,000, ya gracias a la intervención de brigadas de trabajadores en distintos puntos de la entidad, han recuperado el servicio. Es decir, se ha recuperado, calculan ustedes en la Comisión Federal de Electricidad, en un 40%. Mucha gente querrá saber, cuándo estará totalmente restablecido el servicio, para ir tomando previsiones. Mira, es difícil establecer un tiempo, insisto, toda vez que todavía no hay posibilidad de llegar a las zonas de mayor afectación. Una vez que se vayan presentando condiciones climatológicas óptimas, o por lo menos no tan peligrosas tanto para el personal como para la propia gente, estarán entrando estas brigadas y ya se podrá hacer un diagnóstico más preciso. Yo no quisiera aventurarme
a decir un dato en el que todavía no tenemos un diagnóstico y un recuento de los daños, Pepe. Estamos hablando de que hay un poco más de 1.300.000, 1.400.000 personas que están en esa zona, que representan el 36%, los que resultaron finalmente afectados. ¿Qué pasa con los hospitales? ¿Se va a dar prioridad al restablecimiento eléctrico respecto a la necesidad de urgencia en hospitales públicos y privados? Y como te decía yo hace unos instantes, hay plantas de emergencia, más de 26 plantas de emergencia, y el protocolo de la propia Comisión Federal de Electricidad establece que a los lugares estratégicos como hospitales en este caso y algunos albergues en donde pueda estar refugiada la gente, sean los primeros que tengan ese suministro de energía eléctrica a través de las plantas de emergencia, y posteriormente se iniciarán, una vez que se pueda, las labores de establecimiento, porque hay que levantar nuevamente las torres de transmisión, de distribución y ver los daños. Pero yo, conociendo la capacidad técnica y de especialistas de los técnicos de la CFE, yo estimo que tan pronto se pueda tener acceso, no serán menos de 24 horas donde la gente ya pueda tener, por lo menos en un avance muy importante, por lo menos a un 60, 70, quizá un 80% restablecido el suministro de energía eléctrica. 24 horas para llegarle en óptimas condiciones a un 80% de suministro. Te agradecemos mucho, por supuesto, Luis, el que nos hayas permitido esta comunicación con la audiencia, pendientes como estamos todos en México de lo que allí ocurra. Seguimos incomunicados, de manera poco a poco, muy lentamente se va restableciendo la comunicación. ¿Ustedes ya tienen comunicación? En algunas zonas sí, en otras no, porque hay que decir, hay también torres de telecomunicaciones que se vieron afectadas. Independientemente de que la CFE pudiera ya suministrar energía eléctrica, hay que reparar estas torres porque hay algunas zonas donde no hay comunicación. Por eso te decía que es un cálculo aproximado, no me quiero aventurar, pero sí es importante tener un poco de paciencia para saber exactamente cuáles son el recuento de los daños, para poder establecer ya de manera clara y contundente el tiempo en el que se estaría restableciendo el suministro eléctrico. Luis Bravo, muchas gracias. Gracias. ¿Consideran ustedes ahí en la comisión, por la experiencia que tiene esta organización, esta institución, consideran que este ha sido uno de los peores huracanes que ha azotado sobre todo esa parte del Pacífico mexicano? Sobre todo en esa parte sí, es uno de los más, digamos, más violentos, con mayores afectaciones, aunque hay datos desde luego históricos que se han presentado a lo largo de las últimas décadas que también tienen esos niveles, pero sí, sin duda, es uno de los eventos de huracanes con mucho mayor impacto que hemos tenido recientemente. Muchas gracias, Luis. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Luis Bravo, el vocero de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Tienes algún dato más sobre el tema eléctrico? Sí, Pepe, en este Oscar, momento... perdón, no te he saludado. No nos hemos saludado.